Buenos días y bienvenidos al seminario FIPOL de este mes de marzo. Hoy contamos con la presencia del doctor Rodríguez Mayoral, que es el médico especialista en psiquiatría y maestro en bioética del Servicio de Medicina Paliativa del Instituto Nacional de Cancerología. Desde el 2014 es médico adscrito al Servicio de Cuidados Paliativos de este instituto. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Dentro de sus líneas de investigación se encuentran los trastornos psiquiátricos en pacientes con cáncer al final de la vida, como delirio, trastornos de ansiedad, trastorno depresivo mayor y fenómenos como el suicidio, afrontamiento químico y deseos de adelantar la muerte, de los cuales ha realizado estudios y publicaciones en revistas arbitradas a nivel nacional e internacional. Sin más, doctor Rodríguez, muchísimo agradecimiento por su participación de hoy. Le voy a pedir que tome la palabra y que, ok, puede decir unas palabras para escucharlo, doctor Rodríguez. Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a la doctora Costas Muñiz, por la invitación, al doctor Galindo Vázquez. Y bien, hoy voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Em, eh, em, pues le agradezco a este esfuerzo grandísimo y tan necesario que es FIPOL sobre este tema tan interesante que es la salud mental en los pacientes oncológicos. Y sobre todo en un área pues con grandes necesidades que es Latinoamérica, donde nos encontramos con características culturales, sociales, económicas, etcétera. Y bueno, pues como comentaba la doctora Costas Muñiz, pues soy Oscar, soy psiquiatra y desde hace unos años estoy en cuidados paliativos. Un poquito, vamos a platicar la intención de la conversación del día de hoy, pues es platicarles un poco sobre un fenómeno interesante, un fenómeno frecuente, y que estamos explorando dentro de nuestra población. Este se llama deseos de adelantar la muerte. Es un constructo bastante interesante, ¿sí? Y creo que de muchísima importancia que tenemos que abordar. Como contaba la doctora, pues bueno, trabajo en la Institución de Cancerología de México, ¿sí? En el Servicio de Cuidados Paliativos. Comenzando, para mi declaración de conflicto de interés, no tengo conflicto de interés para este tema, y lo que expreso en esta presentación no representa la opinión del Servicio de Cuidados Paliativos o del Instituto Nacional de Cancerología. Todo lo que expreso es mi opinión y lo que yo he desarrollado a través de este tiempo. Bien, pues vamos a comenzar con, eh, con lo que sucede con nuestra población, sobre todo en este ámbito en donde los cuidados paliativos, lo que vamos a ver son pacientes, son personas con una enfermedad grave y avanzada, ¿sí? Regularmente y dependiendo de el abordaje que se tenga, pues hay pacientes en la población dentro del INCAN, del Instituto de Cancerología de México, el INCAN, hay pacientes pues, que son todavía candidatos a ciertos tratamientos oncológicos, pero otros no, ¿no? Entonces, es una población que experimenta muchísimos problemas de todos los ámbitos, dentro de los físicos, psicológicos, sociales, espirituales, ¿sí? Que esto está muy asociado a la misma enfermedad, sus tratamientos, ¿sí? Y que esto va a afectar de manera importante su calidad de vida, ¿sí? Por la enfermedad, por el curso, por lo que ha sucedido. Esto nos lleva a un gran reto, ¿no? Los equipos de cuidados paliativos, pues tenemos un gran reto con cada paciente, con cada población, y esto nos lleva a pensar en qué podemos hacer. Sobre todo en ciertos síntomas en los cuales se puede tener
eh, dificultad para controlarlos. Los que más los que más se reportan, por ejemplo, como la fatiga, ¿sí? La pérdida del apetito, ¿sí? El dolor, la presencia de dolor, que a veces quitarlo es complejísimo, es un reto, pero que la búsqueda del control es lo que se intenta, ¿sí? Los síntomas depresivos, los síntomas de ansiedad, el temor, el miedo, y todo esto, aparte de todo este constructo que es la esencia del ser humano, ser un ente biopsicosocial, la sociedad, su vivencia, puede llegar a presentar un fenómeno que se llama deseos de adelantar la muerte. Este fenómeno está descrito desde pues, ya algunas décadas, ¿sí? En diferentes poblaciones se encontraban con enfermedades graves y avanzadas, ¿no? Desde el principio, pues tal vez con VIH-Sida, por ejemplo, con cáncer, y cada vez se ha ido aumentando las poblaciones que, que tienen ese tipo de fenómenos, ¿no? Como los pacientes cardiópatas, nefrópatas, etcétera. Ya no solamente en el cáncer, ¿no? Entonces, con trastornos neuropsiquiátricos, por ejemplo, ¿no? Entonces cada vez ha ido abarcando, y esto no es exclusivo solamente de los pacientes oncológicos, sino que se ha ido explorando en otras poblaciones. Esto, todo lo que tenga que ver con la muerte, en las últimas décadas ha tenido un boom, principalmente porque hay una serie de políticas alrededor de los pacientes que se encuentran al final de la vida o con enfermedades graves e incurables. Entonces, este fenómeno de la muerte, sobre todo en poblaciones o en lugares donde existe una discusión constante sobre la asistencia a la muerte, pues bueno, cada vez este fenómeno se discute más, hay posturas diferentes, todos podemos tener una postura ante este tipo de situaciones, ante este tipo de políticas, y la discusión, ¿no? Deseo de adelantar la muerte, creo que se basa principalmente en lo que sucede previamente a que alguien solicite una muerte asistida. Esto es sumamente interesante porque nos empieza a hacer pensar sobre qué es lo que sucede, cómo es que alguien llega a solicitar asistencia para la muerte, ¿no? Entonces, un poquito quiero que reflexionemos sobre esto. Vamos a dar una visión general y tal vez si después hay un espacio para preguntas, seguramente podremos adelantar un poquito más. Esto, DAM, como le llamamos, deseo de adelantar la muerte, podría englobar distintos significados. Uno de ellos es la aceptación de la muerte como un proceso natural, ¿no? Eso, y hay que hacer la diferencia realmente, quienes están aceptando este proceso, quienes están adaptándose a estos cambios que tienen que ver con todos los ámbitos del ser humano, ¿sí? Podría ser el deseo de que la muerte venga pronto para acabar con un sufrimiento, ¿sí? Entonces, muchos pacientes dicen, es que doctor, yo le estoy pidiendo a Dios o le estoy pidiendo no sé, a Dios para que esto pues avance y ya no tenga yo este tipo de sufrimiento, lo cual me está generando gran distrés, me está haciendo, pues yo creo que la palabra sufrir, esa es la más importante, ¿no? Muchos países, es que no la estoy pasando bien, ¿no? Entonces, eso es algo. O también el deseo explícito de quitarse la vida con o sin ayuda, ¿no? Es común que una población de pacientes oncológicos puedan llegar y puedan solicitar asistencia, ¿no? Para la muerte mediante su médico o a su familia también. Yo creo que esto no es nada nuevo, ¿no? Yo creo que no es nada nuevo. Un poco de la idea de las imágenes, pues bueno, es hacer como una remembranza de que el sufrimiento y la muerte nos ha atraído a través del tiempo, ¿sí? Y cómo hay momentos específicos, ¿no? La muerte de Séneca es algo de esta parte y que podemos platicar muchísimo sobre la cultura mexicana. Eh, Se podría identificar tal vez de manera un poco errónea, ¿sí? Que el deseo de adelantar la muerte solamente es la petición de eutanasia o suicidio asistido, ¿no?
DAM es un constructo más amplio todavía. Lo puede abarcar, ¿sí? Pero abarca otras características que pueden llegar a expresar estos pacientes. Pero regularmente siempre es una expresión de sufrimiento, siempre es una expresión de, de, de que la están pasando mal, de que algo no estamos abarcando, sobre todo en los equipos de cuidados paliativos, y esto nos lleva a pensar qué es lo que estamos haciendo. Al ser un constructo nuevo, hubo la necesidad de definirlo. El equipo de la Universidad Internacional de Cataluña, el equipo de la doctora Monforte, el doctor Balaguer, Portasales, hicieron un método Delphi, hicieron un consenso mediante el método Delphi para poder definir qué son los cuidados, perdón, qué es los deseos de adelantar la muerte. Y ellos lo definieron así. Es interesantísimo porque dice fenómeno reactivo frente al sufrimiento que se da en el contexto de enfermedades que pueden suponer una amenaza para la vida, por el cual el paciente no ve otra salida que acabar con su vida. Este es un deseo que puede expresarse de forma espontánea o tras ser preguntado sobre ello, pero debe ser diferenciado de la aceptación de la muerte inminente o de un deseo de morir de una forma natural. Este, este, este concepto es muy interesante porque también hay que pensar que el DAM puede surgir en una respuesta de varios factores, incluyendo síntomas físicos, por ejemplo, presentes o previstos, ¿no? Yo tengo en este momento dolor, náusea, disnea, o sé que me puede llegar a afectar, sé que puedo llegar a tenerlo, sé que puedo llegar a tener este, 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 este síntoma, ¿no? Como el dolor, por ejemplo. Muchas veces es que tengo muchísimo miedo a tener dolor. ¿Sí? Los trastornos psíquicos, que podrían principalmente como depresión, ansiedad, desesperanza, ¿sí? Un sufrimiento existencial, puede ser la pérdida del sentido de vida, ¿no? La pérdida de este sentido de trascendencia, el cual está muy acompañado de nuestra pérdida de una dignidad percibida, por ejemplo, pero también aspectos sociales. Algo que es muy común que influye en este fenómeno, el presencia de este fenómeno, es sentirse que ser una carga para los demás o estar afectando a sus seres queridos. Entonces, esto es bastante interesante para hacerlo. Eh, ¿Qué tan frecuente es esto? ¿Qué tan frecuente es esto? Esto es sumamente frecuente. Por ejemplo, vemos que puede pasar entre el 11 y el 55% de pacientes que experimentan de manera transitoria. Esto puede ser en cualquier momento, ¿sí? Del 3 al 20% de manera permanente, del 35 al 44% en los pacientes remitidos a una evaluación psiquiátrica. ¿Por qué una variabilidad tan grande? Pues bueno, por las técnicas, por cómo se exploraron, cómo se diagnosticaron, por decirlo de alguna manera, y cómo se han reportado en poblaciones muy específicas, ¿sí? Etcétera, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en los pacientes que fueron remitidos a una evaluación psiquiátrica es mucho más frecuente, porque obviamente por algo fueron enviados a una evaluación psiquiátrica, seguramente donde había una serie de síntomas o tal vez de signos o de problemas sociales o necesidades psicosociales, o muchas veces de trastornos psiquiátricos previamente establecidos. Entonces, eso también puede aumentar muchísimo la frecuencia. Hay muchos factores que se asocian. Por ejemplo, el sexo femenino es uno de los principales, ¿no? Y así como creo, y eso pasa también en el suicidio, por ejemplo, como hay factores que están asociados o desencadenantes, también hay factores protectores que nos pueden llegar a generar, ¿no? Diagnóstico oncológico, peculiarmente los diagnósticos con peor pronóstico, como páncreas, por ejemplo, de los que más se asocian, hígado, pulmón, cabeza y cuello. Por ejemplo, dentro de lo descrito, por ejemplo, cabeza y cuello muchas veces
pues esto nos lleva a ciertas dificultades, como por ejemplo el poder deglutir, el poder alimentarnos, ¿sí? También alteraciones de nuestra autoimagen, entonces también eso influye. Pulmón es bien interesante y justo hay varios grupos a nivel internacional que, por ejemplo, asocian pulmón con procesos inflamatorios mucho más importantes, con mayor presencia de síntomas depresivos o trastorno depresivo mayor como tal. Y también esto se puede estar asociando. Presencia de síntomas físicos en descontrol, principalmente dolor, náusea, pero nos ha tocado ver pacientes con fatiga, con y disnea principalmente, ¿no? Entonces también son factores que pueden estar asociados. La funcionalidad, yo creo que es uno de los principales, la pérdida de la funcionalidad es uno de los principales factores que se asocian con la presencia de DAM, sobre todo cuando ciertos pacientes pues, van notando cómo esta funcionalidad se va perdiendo, o hay pérdidas agudas, por ejemplo, vemos pacientes con sección medular asociado a algún tipo de tumor, como próstata, por ejemplo, y esta pérdida súbita de la funcionalidad también es un factor importante que se asocia, ¿no? La apariencia física, como comentaba, los pacientes que presentan un tumor de cabeza y cuello, puede estar afectado, por ejemplo, pero también, por ejemplo, pacientes que vemos con cáncer cervicouterino, y más que su apariencia, dice, es que hay una fístula que me genera un olor que no me agrada, y tengo muchísima pena que la gente se acerque, me estoy aislando. Entonces, son una serie de factores que se pueden ir agregando, que se pueden ir juntando, porque esto es un constructo que pues, va generando como sumando todo o varios factores para que se pueda. También hay cuestiones sociales, ¿no? Interpersonales, como las relaciones interpersonales inestables, sobre todo la parte de cómo me llevo con mi primer círculo, por ejemplo, con mi pareja, con mi familia, etcétera, cuando no hay apoyo, cuando hay cierto abandono, etcétera, o no hay realmente la percepción de que hay un apoyo adecuado, la familia, el temor sobre todo a ciertas cosas. Hay vivencias muy interesantes sobre son pacientes. Es que me tocó cuidar a mi mamá o algún otro familiar en el que vi cómo fue la evolución de este padecimiento y la verdad yo no quisiera vivir eso, ¿no? La verdad yo tengo muchísimo temor a ese sufrimiento físico, psicológico, etcétera, ¿no? Pérdida de autonomía y la dignidad también es algo que se asocia importantemente. Por ejemplo, de los estudios más importantes sobre DAM, la dignidad, hay una asociación, o la pérdida de la dignidad, una asociación impresionante. Y esto se refleja también en los estudios que existen sobre muerte asistida, lo cual nos hace reflexionar y es algo bastante interesante que podamos hacer. Sentirse una carga para los demás, como hemos comentado previamente. Y algo interesante que obviamente fue lo que me llevó a mí a empezar a explorar este fenómeno en la población que atiendo, son los trastornos psiquiátricos, específicamente trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, y yo le agregaría trastornos de personalidad. Hay ciertos trastornos de personalidad en el que muy probablemente las estrategias pues, no son las más adaptativas y esto nos puede llevar a presentar vamos, y también todo lo que conlleva un trastorno de personalidad, sobre todo de ciertos grupos, clusters, en el que pueden ir sumando varias características de estos factores asociados que hasta ahora les he descrito. Algo interesante que el doctor Kate Wilson eh, eh, plasma en este artículo, pues ya del 2017, es que dice, muchas veces, yo le agrego el muchas veces, eh, el DAM, el expresar deseos de adelantar la muerte, es una expresión de sufrimiento y no necesariamente un deseo genuino de morir, ¿sí? Em, esto cuando estamos explorando constantemente, muchas veces nos damos cuenta de esta afirmación del doctor Kate Wilson, ¿no? Por eso me gusta mucho repetirlo. El deseo de adelantar la muerte ha sido identificado pues, pues, frecuentemente en enfermedades terminales, pero sin embargo, esto propone como una expresión
de sufrimiento, de tal vez, de no estoy viviendo como yo quisiera. Un deseo de no vivir, de vivir, pero no de este modo. ¿Sí? Cuando varias cosas se van juntando. Entonces, esto nos hace reflexionar bastante sobre qué es lo que está sucediendo con esta población. ¿Qué necesitamos? ¿No? Es decir, lo más importante es identificar los factores y las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales que pueden estar generando sufrimiento, para poder brindar un adecuado control de los síntomas mediante una atención integral, transdisciplinaria, de un equipo que requiere una formación, ¿sí? Y sobre todo una sensibilidad en la que podamos explorarlo y podamos tener ese acercamiento a cada uno de estos pacientes. Una peculiaridad que afortunadamente en el INCAN tengo es que tengo el tiempo para poder acercarme al paciente, tengo el tiempo para dedicarle que sea necesario, ¿no? Entonces, eso nos ayuda muchísimo a explorar ciertas cosas y eso nos está ayudando también a generar ciertas estrategias para poder tratar los factores que están asociados a este fenómeno. Ahora, claro que pues, tenemos varias décadas que se ha descrito este fenómeno. Hay varias escalas, ¿no? Para evaluar este fenómeno. Y principalmente, como en todos los fenómenos, como así ha sido a través de la historia, pues tienen el objetivo de detectarlo en poblaciones vulnerables, un método de tamizaje o screening, cuantificar la presencia de este fenómeno y poder comparar poblaciones, poder hacer qué sucede en unas y en otras, ¿no? Hasta ahora hay poco descrito en nuestra población, sobre todo en población latinoamericana, y creo que es algo interesante que creo que podemos comenzar a hacer. Hay dos instrumentos principalmente, ¿no? Uno descrito por el doctor Chochinov, ¿sí? Que es la escala de calificación de deseos de muerte, ¿sí? Y la lista de actitudes hacia una muerte apresurada, desarrollada en el 99 por Barry Rosenfeld. Hay otros más, pero la realidad es que son los más utilizados. Por ejemplo, este segundo, en la lista, la lista de actitudes hacia una muerte apresurada, por ejemplo, que hicimos SAT, ¿sí? Originalmente fue descrita en una población con VIH-Sida. Sabemos que, pues, o sea, justamente en esa época, pues bueno, pero pues todavía era mucho más frecuente el VIH-Sida, pero al año siguiente, prácticamente en el 2000, el mismo grupo, el doctor Rosenfeld, ese mismo equipo valida este instrumento en población oncológica, ¿sí? Entonces, es muy interesante. Hay varias adaptaciones, principalmente de este segundo, del instrumento del doctor Rosenfeld. ¿Sí? Se han hecho en diferentes idiomas, desde el griego, en Corea del Sur, en español de España, en Alemania, ¿sí? Y nosotros estamos trabajando en su validación. Esta revisión que hace el grupo del doctor Balaguer eh, es muy interesante en el que comparan los instrumentos y principalmente el instrumento del doctor Chochinov y el doctor Rosenfeld, en el que pues evalúan a veces hasta con ciertas diferencias, con diferentes enfoques, cada una de las características de este fenómeno. Eh, el grupo del doctor Balaguer, del doctor Monteforte, de la doctora Monforte, pues hicieron un desarrollo de esta escala en español y después desarrollaron esta, que es una versión corta, lo cual es muy interesante. Este instrumento fue construido con base en un constructo que incluye varias cosas. Una, el deseo activo de muerte, ¿no? Como el hacerme daño, ¿sí? Otro, el pesimismo o qué tan optimista estoy hacia el futuro. El paciente está hacia el futuro, es decir, creo que voy a sufrir mucho en un futuro o
aún con la enfermedad, creo que puedo llevarla bastante bien en un futuro. También los factores sociales y personales que pueden influir, por ejemplo, mi equipo médico me puede ayudar para que yo no sufra, ¿sí? O mi familia no me puede ayudar o no me puede ayudar en un futuro, ¿sí? Esperanzas pasivas para tener una muerte apresurada, por ejemplo, actitudes como quiero abandonar mis tratamientos para que la enfermedad se apresure, ¿sí? O comportamientos que podrían reflejar un deseo de muerte, por ejemplo, el preparar o revisar sus deseos al final de la vida, eh, compra de textos. Y este es un apartado bien interesante porque cuando se desarrolló este instrumento en esa población con VIH-Sida, había un texto específico que los pacientes empezaban a comprar para como prepararse para este fenómeno, ¿no? Entonces, peculiarmente, este instrumento, la lista de actitudes hacia una muerte apresurada, es un instrumento con unas respuestas dicotómicas, verdadero o falso, ¿sí? Diferentes autores han propuesto puntos de corte dependiendo de las características o cómo se comportó el instrumento en su población, pero esto nos lleva a pensar, y un poco de la justificación de por qué crearlo así, fue decir, queremos ver que si se presenta sí o no, ¿no? Entonces, eh, la presencia de respuestas dicotómicas nos ayuda en esto, pero también nos limita en otras cosas, ¿no? Como por ejemplo la intensidad, ¿sí? Por ejemplo, la permanencia o qué tanto se mantiene este pensamiento a lo largo del tiempo, ¿no? Hemos visto en los estudios que estamos desarrollando dentro del Instituto Nacional de Cancerología que muchas veces los pacientes pueden mejorar en ciertas cosas, pero en ese instrumento pueden mantener el mismo puntaje que una semana o 2 semanas previas, ¿no? Entonces, esto llevó a este mismo grupo del doctor Balaguer, de la doctora Monforte, a, a buscar un instrumento que nos podría ayudar a cuantificar un poco más la severidad, la presencia a lo largo del tiempo, pero sobre todo en la intensidad de este fenómeno, ¿no? Entonces es bien interesante esto y justamente estamos trabajando con él. Bien, bueno, ya lo identificamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es complejo el poder describirlo. ¿Qué vamos a hacer? Es un abordaje, nosotros le llamamos transdisciplinario, de una serie de, de áreas, ¿sí? Y algo que justamente también del grupo de la doctora Monforte hicieron hicieron un análisis sobre lo que existía en la literatura, en las recomendaciones de varias guías en cómo abordar este fenómeno que se llama deseo de adelantar la muerte, ¿no? La interacción de paciente con deseos de adelantar la muerte, ¿sí? Sus factores relacionados, la valoración, exploración por un equipo profesional con habilidades. Algo importantísimo es tener las habilidades, tener claro qué es lo que tenemos que buscar y cómo vamos a abordar. Y esto pasa mucho en salud mental, ¿no? Que tenemos todo un constructo y tenemos toda una expertise sobre cómo abrir, pero también cómo cerrar ciertas cosas. En este punto es súper importante, es muy importante tener clara la información y los aspectos legales. No es lo mismo el abordaje en una población o lugares donde se encuentra el suicidio, la muerte asistida y donde no. Sí, también hay una cuestión de consenso dentro del equipo, pero en el profesional hay que integrar también a la familia, en donde también la información es importantísima, y las responsabilidades que vamos adquiriendo conforme a la evaluación. No quiero extenderme en este punto. Creo que sería un poco eh, me quedaré muy corto en tratar de explicar todo el artículo y las recomendaciones que ellos generan a través de esta revisión de la literatura, ¿sí? Aquí les dejo un pequeño, una tabla en el que hacen ciertas recomendaciones, ¿no? En el contexto hospitalario, ambulatorio de una visita médica o enfermedad, ¿qué hacer? Algo que les puedo decir dentro de la experiencia que hemos generado dentro del INCAN es que
el explorar este fenómeno nos genera toda un área de oportunidades impresionante. Comenzando, los pacientes se sienten muy aliviados, ¿sí? Muchas veces tienen este deseo de cualquiera en sus formas de presentación, y muchas veces pueden llegar a tener hasta muchísima culpa, ¿no? De decir, es que no sé por qué lo pienso, no quisiera, pero creo que es la mejor forma. A veces hay un contexto religioso, ¿sí? En el que, y cuando uno lo explora y les explica qué es y qué podemos hacer para mejorar ciertas situaciones, a veces es un gran alivio. Y esto pasa al igual con los pacientes con riesgo suicida, ¿no? A veces con los pacientes con riesgo suicida, que también tal vez en algún otro platicaremos, que también es otra de mis líneas de investigación, es eh, se sienten muy aliviados cuando uno les empieza a explorar este, este fenómeno. Entonces, el abordaje tiene que ser transdisciplinario, con estas características del profesional, teniendo una interacción muy, muy importante, conociendo muy bien a nuestro paciente, ¿sí? Y sobre todo, creo que algo es la comunicación entre los profesionales que están atendiendo. En el caso del INCAN, por ejemplo, hay alguien de medicina paliativa, ¿no? Que muchas veces son expertos en dolor, en síntomas físicos, etcétera. También el abordaje psicosocial, la parte de salud mental, que estamos compuestos por el equipo, por una psicóloga, porque son mayoría mujeres, y en este caso un psiquiatra, ¿sí? También trabajo social, en donde podemos hacer un abordaje familiar, y todo esto con la intención de mejorar las necesidades. Siempre es un reto, no es fácil, pero sí es algo importante que tenemos que hacer. No sé si hasta aquí haya alguna duda, veo alguna mano, doctora Costas, no sé si, o lo dejamos para el final. Como usted prefiera, doctor Rodríguez. ¿Quiere tomar preguntas ahora o si quiere la dejamos para el final? Bueno, si quieren al final para que Perfecto. Ok. yo no me distraiga, yo creo que el problema soy yo. Ahora les quiero platicar un poquito sobre nuestra experiencia dentro del Instituto Nacional de Cancerología. Tengo algunos años trabajando dentro del servicio de cuidados paliativos, y una de las primeras pues inquietudes que tuve fue justamente en que muchos pacientes que empezaron a referirme para mi evaluación, muchos llegaban, con em, con ideas de muerte y suicidas principalmente, ¿no? Con formación como psiquiatra, pues es una de lo que más vemos comúnmente en un servicio de urgencias, y más de un hospital como en el que yo me formé como psiquiatra, que es el Fray Bernardino Álvarez, que es un hospital de concentración grandísimo, y solamente para agudos. Entonces es muy constante, y empecé a preguntarme qué es lo que está sucediendo con esta población. Y fue como empecé a adentrarme en este fenómeno. Al principio, y debo reconocerlo, que el abordaje, o tal vez el nombre de este artículo que publicamos en el 2019, que fue una recopilación de una serie de pacientes durante año y medio más o menos, pues no estaba muy claro realmente, no tenía yo tan claro la amplitud del fenómeno, ¿no? Lo grande que este fenómeno. Hicimos mediante una entrevista clínica que yo la hice exprofeso para explorar, cuando me di cuenta que era muy frecuente, sobre todo en la población que me estaban pidiendo evaluar. Y lo que hicimos en este estudio, pues primero fue pacientes del servicio de cuidados paliativos, tanto hospitalizados como ambulatorios, ¿sí? Que fueron enviados para que yo los valorara, una valoración psiquiátrica. Empecé, obviamente, a excluir a los pacientes que estuvieran en delirium, que tuvieran un episodio psicótico, de deterioro cognitivo, y también excluir a los pacientes con actividad tumoral en sistema nervioso central. ¿Qué es lo que hice? Mediante una entrevista clínica, eh, preguntaba, oiga, ¿en algún momento usted ha llegado a pensar en que quisiera morir, o ha pedido a su médico, ¿no? Muchos no lo habían expresado antes y lo expresaron en ese momento, otros ya lo habían expresado antes, pero sobre todo solicitud de muerte asistida. Y sobre todo, algo que me di cuenta es que en la Ciudad de México, por ejemplo, hay un programa de voluntad anticipada.
y muchos pacientes llegaban, oigan, ya firmé mi voluntad anticipada, ya vine para para mi asistencia hacia la muerte, ¿no? Entonces, híjole, entonces era una forma también de explorar, de psicoeducar sobre lo que era la voluntad anticipada y que específicamente pues no era un requisito para recibir muerte asistida. También la exploración de ideas de muerte y suicidas, de intentos suicidas recientes, que me tocaron algunos también, todavía tengo varios. O también de una sensación o una búsqueda de abandono del tratamiento con la intención de búsqueda. Bueno, lo hicimos igual dicotómico, presencia o ausencia, e hicimos un análisis. ¿Qué nos encontramos? Algo interesante fue que la mayoría de los pacientes, claro, eso hay que reconocer que tiene un sesgo muy importante porque pues, fueron pacientes que fueron enviados a una evaluación psiquiátrica, ¿no? La mayoría tenía este trastorno depresivo mayor, un porcentaje importante tenía un trastorno de ansiedad o tenía el antecedente de consumo de sustancias, principalmente alcohol y tabaco. Cuando hicimos un análisis multivariado, nos encontramos que el sexo, pues, no había gran, impacto a comparación de trastorno depresivo mayor, y yo sé que ustedes que son expertos en esto, mi intervalo de confianza es bastante cuestionable. Pero fue un primer acercamiento que hicimos, y a partir de este estudio, nos empezamos a adentrar, sobre todo buscando un instrumento para poder compararlo con otras poblaciones, buscar fenómenos un poquito más amplios, buscar abordajes también. Y esto nos llevó a una primera pregunta. ¿En México será igual que en otras poblaciones? ¿Sí? La concepción de la muerte para México, que se comparte con gran parte de Latinoamérica, ¿no? Los latinoamericanos tenemos el mismo constructo de muerte que la población anglosajona o mediterránea, ¿no? Entonces, lo que primero que hicimos, y esto fue, esta es una colaboración bastante amplia, en el que originalmente fue una inquietud de una médico residente, ya ahora psiquiatra, del Hospital Psiquiátrico Fabiano Álvarez, llegó a hacer su tesis conmigo y al principio me dio muchísimo miedo porque hicimos un estudio mixto. Los estudios cualitativos son interesantísimos, pero yo no tengo gran experiencia en esto. Aquí aprendí muchísimo. Para esto hubo un apoyo tanto de un grupo español, del grupo de la doctora Monforte, del doctor Balaguer, la doctora Rodríguez Prat, pero también para poder llegar a tener un análisis interesantísimo, la maestra Lugo Aro, que está en el estado de Sinaloa, aquí en México, también nos apoyó en el análisis y ha sido sumamente enriquecedor. En este estudio incluimos a nueve pacientes. Les hicimos el SAT, cuando puntuaban con tenían un puntaje que nosotros consideramos como positivo para desalentar la muerte, les pedíamos incluirlos mediante una entrevista semiestructurada. Tomamos algunos ítems del SAT, sobre todo los que estaban positivos, los convertimos en una pregunta y se hizo una entrevista. Algo interesante es que encontramos muchos diagnósticos psiquiátricos, por ejemplo, ¿sí? 2 solamente no cumplían criterios para uno. Había un paciente con el antecedente de trastorno por consumo de alcohol, ¿no? 7 tenía un trastorno depresivo mayor, una paciente tenía trastorno obsesivo compulsivo y un paciente tenía trastorno límite de la personalidad, ¿sí? Realmente los diagnósticos oncológicos fueron bastante heterogéneos, desde cáncer cervicouterino, un paciente con un hematológico, hepático, intestinal, próstata, mama y ovario. Entonces, cuando se hizo el análisis y se cuantificaron en grupos y subgrupos, eh, eh, tuvimos 4 grupos. Una, la vivencia, cómo tenía la vivencia con el padecimiento. Algo importante es cómo habían vivido este proceso de enfermedad desde el inicio. Muchos de ellos empezaron a describir sobre cómo fue que se diagnosticó
Y algo que pasa constantemente en México es que la brecha diagnóstica, el momento en que